Bien, buenas noches, bienvenidos amigos, compañeros y hermanos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado para los tiempos del fin. Estamos develando a través del misterio, el símbolo y la parábola en que se entregan las enseñanzas sagradas a toda la humanidad, porque lo divino siempre habla a lo humano a través del símbolo y la parábola. Pero a los iniciados se nos concede, a los pocos de todas las edades, se nos concede conocer el misterio, la sabiduría oculta. Esa sabiduría oculta que predica Pablo de Tarso en Corintios. La sabiduría pública, que es el símbolo y la parábola, con el cual se le entrega la enseñanza a través de todos los tiempos a las multitudes humanas. Pero a los iniciados siempre se nos entrega el misterio. Pero como estamos en los tiempos del fin, apaga y vámonos, Jerusalén está rodeada de ejércitos, de llamados de guerra, etcétera. Estamos realmente en los tiempos del fin, en el apaga y vámonos. Entonces la orden es entregar públicamente el misterio para que se cumplan las profecías de las Sagradas Escrituras. Nos enseña, ha divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones, pues vendrá el fin. Hoy vamos a hablar de un tema demasiado interesante, el estrés. Afirmamos, pues, que el estrés no es una enfermedad, pero sí es una puerta abierta a todas las enfermedades. Y voy a colocarles algunos ejemplos para que nos ayuden a comprender. Una señora, tuve la oportunidad de conocer a una señora que estaba bien, de pronto resulta que el hijo estaba en Estados Unidos y le escribía en aquella época y se hablaba por teléfono, no había celular todavía y, eh, y llegó un momento en que el hijo se casó, pero después que se casó dejó de escribirle durante unos 3 años. La madre pues no sabía qué era lo que había pasado, si le había pasado algo, etcétera, y la madre se enfermó, andaba en la cama, no dormía, sufría de estreñimiento, sufría de todo, etcétera. Cuando el hijo apareció otra vez y le envió una carta, la mamá casi que inmediatamente se curó. O sea, ese problema le había creado un estrés. También conozco el caso de un amigo que está por allá por Australia, un familiar. Él es ingeniero de minas y trabajaba aquí en Colombia, en Cerro Matoso, y se fue para Australia porque allá hay minas de cobre. Y resulta que trabajando ya dando un tiempo de estar en Australia, esas minas se acabó, eh, botaron a todos los empleados y trabajadores y él quedó vacante y comenzó a buscar trabajo como ingeniero de minas, pero no le encontraba y como no le encontraba comenzó a estresarse, comenzó a asistir eh, donde el psicólogo, comenzó a asistir donde el psiquiatra, comenzaron a medicarlo con barbitúricos que lo que hacen es frenar el sistema simpático y desequilibrar el sistema nervioso y desequilibrar prácticamente toda la máquina humana y no está curando nada. Simplemente le bloquean el sistema simpático para que ande más frenado en las actividades de la vida y él seguía con el estrés y con el insomnio hasta que un día el hombre se resolvió a llamarme. Estuvimos hablando como 2 horas y yo le decía pues que no había ningún problema, que si no se podía trabajar pues que te estaba enfermando, que esos medicamentos no iban a curar, sino que
El problema seguía y seguías medicado, se estaba desequilibrando el sistema nervioso, había que resolver el problema y le hablaba pues, como él es creyente, Dios, le decía pues que a Dios le agrada el trabajo humilde, que buscara otro trabajo mientras le aparecía un trabajo que de lo que él consideraba que debía tener. Entonces él se consiguió un trabajo pues de vendedor en un almacén allá en esa ciudad de Sydney y Melbourne, la capital. Consiguió su trabajo, era buen vendedor, era el mejor vendedor en un almacén grande y le iba muy bien, le iba muy bien, que le arregló totalmente el problema del estrés que tenía. Fue tomar barbitúricos, y después me dijo que se presentó a otro almacén, una oferta de trabajo donde vendían jabones, relojes de esos que valen millones de pesos, roles y compañía. Y el primer día, cuando le hicieron la prueba de venta, ese primer día vendió tres relojes esos carísimos el primer día. Eso impresionó a los dueños del almacén. Está trabajando ya y es el mejor vendedor de todos los vendedores. Eh, Después estuve aquí por Barranquilla, me dio las gracias por la ayuda que le di, etcétera, porque uno, debido a la inconsciencia que nosotros vivimos, todos los defectos nos encierran y nosotros no sabemos qué hacer. Entonces, nosotros en la gnosis dependemos de la conciencia, no de la inconsciencia, sino más de la conciencia. Le pedimos ayuda al Padre interno, a Dios, y le suplicamos, y Él nos ayuda y aprendemos a trascender la mecánica de la vida. Por ejemplo, otra vez conocí a una señora, eh, me pidieron ayuda, y la señora venía como, le estaban dando temblores en las manos, mal de Parkinson, o deficiencia de dopamina, un neurotransmisor que controla el movimiento. Y comencé a hablar con ella para ver cuál era la causa. Resulta que el esposo, en la crisis económica, por allá de los años 2008, el esposo trabajaba en Confamiliar, era supervisor, pagaba bien en Confamiliar, pero por la crisis Confamiliar cerró sus supermercados y votaron a la gente, y entre ellos votaron al esposo de la señora, que era supervisor, y ya por su edad, que tenía más de los 50, no le daban empleo en ninguna parte y resulta que ellos vivían en un barrio más o menos cómodo, algo así como estrato 4, pero donde los servicios son más caros, y cuando ya uno gana cierta parte económica y está acostumbrado a un nivel más alto de vida, se le baja la parte económica, uno quiere seguir viviendo en ese mismo nivel. No, el maestro Samuel nos enseña que uno tiene que aprender a vivir con lo que se gana para no complicarse la vida. Entonces, como que no manejaron bien la situación económica y entonces, si los servicios que son más caros por el estrato, y entonces tuvieron que hipotecar la casa. Hipotecaron la casa, entonces, pero la señora, la esposa del señor, está dando ya el Parkinson, que es una enfermedad progresiva y degenerativa, y yo le dije, pero ¿por qué no venden la casa, pagan la hipoteca que tienen y buscan una casa en un barrio más barato, que tenga un estrato un poquito más bajo, para que los servicios sean más baratos y vivan bien la parte económica con lo que se gana, y se acabó el problema, para que la señora no se enferme? Pero como ella era la mamá, entonces ella no quería. O sea, ahí prácticamente es como un caso imposible, como imposible. Y le dan, para el Parkinson, le van a dar levodopa, que es una dopamina sintética que va a, a- a bloquear prácticamente la producción de dopamina natural, y le van a dar después carbidopa, que es para bloquear los efectos colaterales de la levodopa, y esa enfermedad se vuelve progresiva, y así pues cada uno, ese estrés por no saber manejar las situaciones de la vida, nos va llevando a enfermedades, a situaciones y a problemas. Eso en todas las formas y a todas las personas. Una vez me pidió ayuda un señor que era
como teniente de la policía y allá en una universidad en Bogotá hubo problemas y a él vino y le tiraron una papabomba de esas y le cayó como en el pecho y él a partir de eso eh, quedó estresado, él lo pensionaron, todo nervioso, problemas con su esposa y porque él tenía, él se da como una especie de trauma y ese trauma queda grabado en el subconsciente y comienzan a darle barbitúricos y el trauma está ahí. Lo que hay es que darle las orientaciones, las guías psicológicas que nosotros manejamos en la noche para que él elimine ese trauma. Entonces, no- nosotros comenzamos a darle una ayuda de la psicología de la gnosis y lo ayudamos a que este amigo militar lograra quitarse de encima ese problemita que estaba afectando la salud, la familia, la vida y todo caso. A una persona, por ejemplo, se le exige un ascenso, y así dura buscando el ascenso, y, pero esa búsqueda, ese ascenso, ese estrés, lo puede llevar a la puerta de un infarto. Póngale cuidado. Aquí en Barranquilla, en un banco, que no voy a dar el nombre, entonces había un empleado, ahí tenía cada mes aparecía el mejor empleado, y el mejor empleado siempre aparecía que era él, y él siempre se preocupaba por ser el mejor, y se, se estresaba demasiado. Total, vino al hombre, se le disparó el estrés, le dio lo que llama un colapso nervioso, lo tuvieron que llevar donde el psicólogo, lo tuvieron que llevar donde el psiquiatra, y la enfermedad, el problema era tan grave que lo pensionaron de por vida por el estrés, porque él quería ser el mejor empleado. Y aparecía, pues, yo siempre que tuve, quería tener la oportunidad de hablar con ese señor, y accidentalmente me lo encontré un día, era él, hablamos. Yo le dije, ven acá, pero ya tú estás bien. Dice, sí, yo estoy bien. Él no estaba bien, porque uno le mira la cara, le mira la expresión y él está medicado. No, no le vaya a la contraria de que el pobre está bien, pero se enfermó por el estrés. Aquí en Barranquilla, en una distinguida universidad, hay unos estudiantes que son como becados. Becados son que tienen que sacar un puntaje, no sé si es 3, 8, 4. Si no sacan el puntaje, pues pierden la beca. Ellos se preocupan, esos estudiantes normalmente se estresan. En dicha universidad tenía un compañero estudiante ahí, amigo, él me decía que ahí hay un departamento de psicología para orientar a los estudiantes que tuvieran problemas psicológicos. Él me decía, todos los estudiantes que asistían ahí eran los becados. Y en esa misma universidad había una joven que ya estaba haciendo quinto semestre de medicina y perdió el semestre, se tiró del quinto piso y se murió. En otra universidad, también otro estudiante eh, perdió, perdió el semestre, becado también, se tiró del tercer piso y se mató. Todo por culpa del estrés. Ahora, todos nosotros tenemos estrés, tenemos situaciones en la vida. Una vez yo tuve un problema que es kármico, ¿no? Es una cosa que uno debe de vidas pasadas que le cobran, pero tiene que ver con la parte económica. Y yo sinceramente les digo, yo trataba, pero uno se le dispara el estrés. En esa época el cabello se me puso blanco, yo tenía el cabello negrito por el estrés. Entonces este estrés es un problema que hay necesidad de estudiarlo, de comprenderlo, de manejarlo manejarlo y tiene una solución, porque el estrés lo origina un defecto. Si nosotros trabajamos con la parte psicológica, que los defectos, conocemos cuál es el defecto, lo comprendemos, manejamos la situación, la tratamos de resolver a nivel de conciencia, no hay ningún problema del estrés. Esa es la finalidad de la gnosis, que se conozca a sí mismo y evite cualquier situación. Por ejemplo, ahora con este problema del COVID, la gente la encerraron, nos asustaron, y los muertos. Es más, se dice pues que a los hospitales
le pagaban como 20 millones por cada muerte. Y digo, ¿por qué tiene que pagar? Entonces, decía que había un programa, etcétera, y todo el mundo encerrado, y murieron tantos enfermos del sistema nervioso por culpa del estrés, por no saber manejar. ¿Para quién? Estaba manejando la situación, porque nosotros estamos en la noche y nosotros aprendemos a manejar esas situaciones difíciles de la vida. Cuando uno no la sabe manejar, se le, se le dispara el estrés y eso produce una cantidad de consecuencias. Conozco muchos casos y he tratado de ayudar a muchas personas. Entonces, ese caso, pues, por ejemplo, a los niños se les piden altas calificaciones. No, que tiene que sacar el primer puesto, no, que tiene que sacar el primer. Estresan al pobre pelado y le enferman el sistema nervioso. Yo tenía un amigo llamado Germán, que es pan descanse. Él tenía dos hijos, él era bogotano, él estuvo en la noche. Y él tenía dos hijos y él le decía a los hijos, vean, ustedes estudien, traten de estudiar, traten de comprender. No se preocupen, si ustedes pierden el año, ustedes lo repiten. Yo no me voy a poner bravo por ustedes. Ustedes estudian, hagan el ejercicio, pero no se preocupen. Él les decía así, él no los forzaba. Y esos muchachos se graduaron y nunca perdieron ni siquiera un semestre, porque todo es de acuerdo con la educación de nuestros padres. Entonces, si uno conoce la gnosis, en esta parte psicológica, uno no va a coger a los pobres pelados, lo va a forzar. Tengo una amiga en Cartagena. Entonces esa amiga, el peladito era demasiado nervioso. Le salía como unas bolas en las manos ahí. Y yo le dije, pero, porque ella se estresaba por esa cuestión de las notas. Y le dije, no lo maltrates, hazlo con amor, no lo forces. Cada cual da su nota y hay personas que no pueden dar la nota que es, no hay que forzarlo. Ella comenzó a hacer eso y el peladito se le acabaron todos los problemas de tipo nervioso. Afortunadamente, tuve la oportunidad de ayudarla. Entonces, tenemos que aprender a manejar una persona. Por ejemplo, hay muchos casos que tengo en este caso para ayudarlos a ustedes. Una señora se le murió el esposo y tenía una niña de 8 años. Y estaba muy apegado al papá y eso lloraba y lloraba. Ese es el estrés, el apego, el apego. Porque la persona, uno no muere, el alma no muere, el que muere es el cuerpo es un vehículo, el cuerpo no es nada, la realidad es el alma. Pero como la niña no comprendía, ella lloraba, ella lloraba y eh, vino y un día el alma del papá se le materializó en la cama. Le dijo, mira, tú estás llorando, pero yo estoy bien, no me ves que yo estoy bien. Yo estoy preocupado, es porque tú andas llorando. Entonces, yo estoy bien, mira, yo estoy bien, lo que pasa es que estoy en otra parte. Entonces, a partir de ese momento, a la niña se le quitaron estos problemas. Porque la gente se estresa cuando muere un familiar. Cuando mi papá murió, yo le dije a mi mamá, le expliqué, no, ya sabía que estaba en la noche. Yo le dije, mira, el que muere es el cuerpo, el alma no muere, toda la ropa de él, todo lo que sea de él, regálalo, era para que no tuviera cosas ahí. Y fotos, quita todas las fotos de él por ahí y no hable de eso, no, ya eso pasó y sigue viviendo el momento con nosotros acá. Y te vas a encontrar, como el alma no muere, tú te vas a encontrar con el alma de mi papá, que te la vas a encontrar en el sueño. Cuando te encuentres con mi papá en el sueño, le vas a decir, mijo, tú estás muerto. Entonces se encontró a mi papá en el sueño. Y le dijo, mijo, estás muerto. Y mi papá le dijo, mi hija, estoy vivo, ¿no me ves? Le dije, esta es la inconsciencia que tiene el alma por la esclavitud del pecado, que cuando uno muere en el sueño, uno ni siquiera sabe que está muerto. Y por eso fue que él se contestó en esa forma. Más adelante me cuenta ella que se volvió a encontrar a mi papá y le dijo, mijo, estás muerto. Entonces él dijo, sí, mija, ya sé que estoy muerto. Pero entonces traté de ayudarla pues para que no se identificara con el apego de las cosas, porque eso es apego. Mi mamá se murió y entonces llegan los apegos, llegan los pensamientos y llegan los sentimientos, pero aquí nosotros trabajamos sobre el apego y yo vine en 3 días, me quité ese apego, porque eso no es amor, ese es un apego a la...
a las cosas terrenales, porque el alma no muere. Ahora, el amor a los padres o a las personas hay que manifestarlos en vida, con nuestras acciones, pero ya lo demás es el apego de las cosas terrenales. Todo eso tenemos que aprender a manejar. Pero como nuestra alma está esclava del pecado, entonces esos pecados o defectos son los que nos estresan en una u otra forma. Bueno, también conocí a otro amigo, otro ejemplo. Él estuvo en la noche, era buena persona el muchacho. Él entró a estudiar a una universidad que se llama la Universidad del Norte. Pecado. Él entró a estudiar ingeniería de sistemas. Él dejó de ir, no volvió más a la noche. Cuando yo estaba en noveno semestre, un día fue a la conferencia y hablamos, vamos a hablar. ¿De qué hubo? ¿Cómo va la universidad? No, ya estoy en noveno semestre, etcétera. Hablando yo con él, allá había unos cables eléctricos. Mira, mira, Ariel, ese pajarito. Y resulta que ahí no había ningún pajarito. El muchacho se le está como aflojando la tuerca y se le va a complicar la vida. Entonces le dije, ven acá, usted no deja de estudiar un semestre y después trabaja una cosa que no tenga que ver nada con el estudio y después termina tu carrera. Es difícil tomar una decisión ahí. El hombre siguió estudiando. Más adelante me lo encontré, iba con muletas, tenía, había perdido una pierna, no sé qué pasó. Sinceramente no hablé con el hombre, simplemente nos saludamos y no sé qué pasó. Todo por el estrés. Y también, por ejemplo, uno mira a los choferes de buses. Yo tengo amigos que son choferes de bus y personas que han venido a las conferencias. Esos pobres señores se levantan como a las 4 de la mañana a ir a buscar el bus a lo que llaman la Nevada, el lugar donde salen. Y entonces salen desde las 4 de la mañana, unos viajes largos, dando la vuelta, etcétera. Y tienen ganas de orinar y sí, tienen ganas de eso. Y tienen que estar manejando el carro, tienen que estar controlando al público. Hay unas personas que son como groseras, tienen mal genio, etcétera, y se meten con los pobres choferes. Yo, no, yo siempre los traté bien, porque yo decía, ellos son unos servidores públicos y ellos cumplen un servicio social, ¿ya? Yo porque tengo que, ah, y los veía estresados, yo trataba como de ayudarlos a ellos para que comprendieran la situación. De las 4 de la mañana como hasta las 10 de la noche y van a guardar el bus, a dormir otra vez. Es un trabajo demasiado pesado. Hay personas que trabajan ejercen trabajos demasiado pesados, forzan en las empresas, tienen que trabajar demasiado, sobre todo ahora, porque antes siquiera pues pagaban las horas extras bien, pero ahora no, ahora que la noche termina a las 10 de la noche, sobre todo aquí en Colombia, ojalá que Dios quiera que se nos resuelva ese problema, para que las personas tengan y no se forcen tanto en la noche, o esos amigos pues que una mujer, por ejemplo, la esposa. El esposo trabaja, la esposa trabaja. A los dos, como que simultáneamente los votaron al mismo tiempo de sus empresas. Entonces ya la parte económica les bajó y los gastos que tenían que pagarlos se iban formando. Entonces comenzaron, se disparaba el estrés de los dos, comenzaba a haber unas discusiones y unas peleas por culpa del hecho. Son numerosos casos que uno tiene la oportunidad de conocer y que a veces las personas le vienen a pedir. Y otro caso que conocí ya, que es muy significativo, me pidieron la ayuda, sí, psicológica, y era una muchacha que tenía como 20 años, blanca, toda acabada, casi muerta, no quería vivir, no quería comer, y dándole pepas. Síndrome obsesivo, convulsivo, de temor, de lo que sea, de darle pepas barbitúricos, que lo que hacen tener el sistema simpático
desequilibrar todo el sistema nervioso espinal y el problema sigue. Entonces le da insomnio, le da estrés, le da úlcera, le da de todo. Entonces resulta que era que él, la pobre muchacha, tenía un enamorado y total, el tipo se fue con otra, ese fue todo el caso. Y yo le dije, bueno, pues si no ha pasado nada. Y ese tipo se fue con otra, quiere decir que no te quería. Además, tú eres una muchacha simpática y te ves como una muchacha que de buenas costumbres. O sea, tú te mereces algo mejor. Pero no tienes por qué estar pensando mal de él porque ese es un problema de él con Dios. Si él cometió una falta, Dios lo juzga. Uno no tiene por qué juzgar a los demás, porque con la vara que juzgáis, dice, dais medio y con ventaja. Ese es el problema de él con Dios. Pero y no pienses mal de él tampoco, porque ese es el problema de él. Y tú tienes que mejorarte, tienes que aprender a comer, tienes que olvidarte. Y entonces le expliqué la clave para eliminar los defectos y la practicamos ahí entre los dos. Entonces, ¿qué estoy pensando? ¿Qué labor estoy haciendo? ¿En qué lugar me encuentro? Y comenzar a eliminar todos los pensamientos que tengas con ese señor que te abandonó, que te gustaba labio, que te gustaba el caminado, que te gustaba la voz, todo eso tienes que eliminarlo parte por parte. Y esos pensamientos de odio porque te abandonó también tienes que eliminarlos, etcétera. Vea, había ido como de tres psicólogos y cinco psiquiatras. Con esa orientación psicológica de la noche que yo le entregué, ella se puso totalmente bien, dejó de tomar sus pastillas, etcétera. Era una joven de apellido, de nombre, que digo, santanderiano, era Santander. Y así me he encontrado con personas que tienen problemas en la vida. Hay que, como dice, una de las bienaventuranzas es consolar al afligido, porque la gente se envuelve con sus propios problemas y no sabe cómo resolverlo. Uno está aquí afuera, sobre todo uno conoce la noche, uno puede ayudar a resolver el problema de muchas personas, ¿verdad? Personalmente, pues, como uno dirige el centro, Anael, y las personas llegan con problemas ahí, etcétera, psicológicos, ¿no? Y por pérdida de trabajo, por lo que sea, entonces toca darles una orientación para que se les resuelvan todos los problemas, porque este problema del estrés es un problema demasiado grande y no es una enfermedad, pero sí nos lleva a toda clase de enfermedades. La mujer trabaja, tiene que trabajar en su oficina, en su empresa, etc. Y llega a la casa, entonces tiene que preocuparse por los pelados, la comida, etcétera, porque a veces no tienen para el servicio doméstico, porque los dos lo que ganan es razando para pagar el arriendo, etcétera. Esa persona, tarde o temprano, se puede estresar. Hay que aprender a manejar las situaciones de la vida, las situaciones fáciles y las situaciones difíciles. Por eso nosotros necesitamos venir aquí al centro, Anael. Es un centro gratuito. Entregamos todas las claves psicológicas. Enseñamos cómo conocer y eliminar los defectos. Explicamos cómo se le hace la decisión a los defectos, cómo se elimina parte. Los defectos los elimina únicamente la Madre Divina Kundalini. Ella es el fuego que quema a los defectos. Y le decimos que hay que tener arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, la Madre Divina no nos elimina los defectos. Pero las personas en el centro en él salen, dan sus testimonios y todas dan testimonios de cambios y de ejemplos que tienen en sus vidas, en sus comportamientos. Yo por eso invito a las personas que están aquí dando esta conferencia virtual, inscríbanse en nuestro curso gratuito, porque todo es totalmente gratuito. Y si escuchen estas conferencias todos los jueves, que esto es lo que se llama el pan de cada día, que en forma material. Porque uno cuando reza al Padre Nuestro dice, danos el pan de cada día. El pan de cada día es esta enseñanza, que tiene dos aspectos. Tiene el pan material, que es la conferencia, y tiene el pan espiritual, que es cuando tú llevas a cabo la enseñanza. Todo tiene dos aspectos, uno material. Bueno, nosotros tenemos dos aspectos, el cuerpo, que es la parte material, y el alma, que es la parte espiritual, pero que es la parte real dentro de cada uno de nosotros. Entonces, uno con la gnosis
está vivo porque uno identificándose por una cosa, identificándose por otra cosa, entonces le da la diabetes, se le dispara el azúcar, el sistema nervioso, se estresa por, como dice el maestro Samael, por no saber vivir. Ahora, eh, antes de 1950 el estrés era casi desconocido, no qué problema, pero después del gran adelanto, apareció la gran civilización, apareció la radio, la televisión con sus noticias, el celular con su adicción, el computador, etcétera. Y todos estos cambios han llevado a que la humanidad padezca esto que se llama el mal. Por ejemplo, muchos casos que conozco. Al principio el estrés estaba reservado exclusivamente a los varones, pero el hecho de que la mujer se haya visto como obligada a lanzarse al campo del trabajo. Yo tengo un amigo, tiene que pagar el arriendo, que son 600.000. Gana el mínimo son como 1.600.000. 600 ya en comida. Tiene que pagar los buses para allá y para acá desde su trabajo. Los libros y las cuestiones para los pelados. Entonces, a veces, por las situaciones económicas que ha creado esta gran civilización, las parejas se ven obligadas, las esposas, lanzarse al campo del trabajo y entonces ahí vienen los problemas del estrés. Claro está que si las personas están en las noches nosotros a manejar a nivel de conciencia las situaciones difíciles del diario vivir, eliminando esos defectos que son los que nos identifican con las situaciones difíciles y entonces nosotros aprendemos a vivir mejor. Entonces, repito, al principio estaba destinado a los señores, a los varones, pero ahora por el gran adelanto y que las mujeres se han visto las obligadas a lanzar al campo de trabajo, etcétera, etcétera, a enfrentar nuevos desafíos, a escalar posiciones, a intentar triunfar dentro del mundo masculino. Y todo esto es una señal de alarma que va presentando una tensión incontrolable que hace que la mujer vaya perdiendo la capacidad de producir estrógeno, porque el estrés agota la capacidad de producir estrógeno en las mujeres y testosterona en los varones. El estrés conlleva a la sexual. Entonces, se va perdiendo la capacidad de producir estrógeno, que es una hormona que protege a la mujer del infarto y que al perderse esta hormona, el estrógeno natural, ¿no? Entonces puede dar un infarto, etcétera, etcétera, y se van creando una serie por culpa del estrés. Ahora, este estrés tiene una serie de manifestaciones que las vamos a explicar, posiblemente creo que en la próxima conferencia. Entonces, además, la gente tomando bebidas alcohólicas, sobre todo esas bebidas negras. Una vez conocí a un abogado, amigo, estaba con su hijito como de 6 años, pero el niño era demasiado inquieto, más allá de lo normal. Y yo le dije a mi amigo, va, un poco inquieto. Entonces él me dice, lo tengo en tratamiento psicológico, o de 6 años. Yo le dije, oye, tú le das tal gaseosa negra, no voy a decir el nombre, tal gaseosa negra. Me dice, sí. Yo le digo, le vas a dar esa gaseosa. Dice, no se la des y hablamos dentro de 7 días. A los 7 días me dice, Ariel, gracias, el niño está totalmente normal. Esas cosas negras producen un barrido de fósforo, de calcio y afectan todo el sistema nervioso, no solamente de los niños, sino también de los varones y de las mujeres. De las... Tómese un juguito de papaya, un juguito de naranja, una limonada, una guapanela, etcétera. Las gaseosas además tienen un aspartame transgénico, o sea, un azúcar transgénico que hace mucho daño al organismo. Tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a ver.
no con la sociedad. Necesitamos desarrollar un nivel de conciencia. Ello necesitamos necesariamente conocer al mismo para conocer esos defectos y eliminarlos. Por ejemplo, yo cuando conocí la noche era acelerado. Y entonces eso me afectaba el sistema nervioso. Yo decía, yo tengo que acelerar, yo no tengo por qué acelerarme. Y total, aprendí, claro está, llevando a la práctica la noche, a vivir tranquilo, a hacer lo que tengo que hacer. Lo hace uno bien, porque esos problemas nerviosos disparan el estrés y nos llevan a toda clase de enfermedades. Repito, nuestro comportamiento por culpa de los defectos es mecánico e inconsciente. Y de allí la dificultad que tiene la humanidad de superar los problemas que se nos presentan a todos en el diario vivir. Un gran sabio, o sea, el gran sabio es el maestro Samuel, nos decía, desgraciado de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su existencia, el motivo del vivir. ¿Cuál es el motivo del vivir? En la Biblia está, pero no puede, viendo y no ven, como dicen las Sagradas Escrituras. El Cristo dice, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. Y dice, no miréis la paja en el ojo ajeno, mirad la viga en el tuyo propio, conoce, andes juzgando a los demás, conócete a ti mismo y conoce tus defectos y elimínalos. Y después le dice a Nicodemo, deberéis nacer por segunda vez, nacimiento segundo. Y después nos dice, ir y llevar el Evangelio a todas las naciones, conviértase en apóstoles, el Cristo llevando esta enseñanza a todas las naciones. Eso es la enseñanza gnóstica, eso está escrito, y esa es la única finalidad de la existencia. Cuando yo conocí la gnosis, yo pasaba atrás y cometía errores, yo no quería cometerlos. Cuando yo conocí la gnosis, la bendición para mí, y me he dedicado a entregar la enseñanza toda la vida. Para ese cambio que mi persona dio, lo puedan dar muchas personas. Y eso es conocer la finalidad de la existencia. No es ganar plata, no tener título, no tener casa, que no nos vamos a llevar nada, sino vivir en espíritu, en conciencia, a través de nuestra alma y a través de nuestra. Ahora sí, vamos a hacer una práctica de relajación, porque estamos en contra del tiempo. Y el próximo domingo vamos a explicar cómo afecta el estrés, cómo se disparan todas las funciones orgánicas. El próximo jueves los espero. Ahora vamos a hacer una relajación, respiraciones lentas y profundas. Cuando uno respira lenta y profundamente, se activa el sistema parasimpático, que es el de la relajación, es el de la meditación, es el que necesitamos para dormir, etc. El aire entra por la nariz, y buscando entra porque estudia la relajación, lentamente llenando la plena capacidad pulmonar por la boca. Al expulsar el aire, nos sentimos totalmente relajados. Respiraciones lentas y profundas. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Esta puede ser para dormir tranquilos toda la noche. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense totalmente. Sentimos los párpados bien más pesados, el cuerpo bien liviano, más los párpados bien pesados, más pesados. Pronunciamos el mantra Om